Si te parece, Violeta, vamos a dar paso a nuestra mesa de análisis de este martes, la mesa académica. Están ya aquí con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius y la maestra Renata Turrent. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Muy bien, encantada. Hola, Renata. Hola, Leti. Hola, Violeta, Alberto y a todo el auditorio. Qué gusto estar de regreso. Hola, bienvenida nuevamente, Renata. Qué alegría verlas a ti y a Leticia. Y bueno, este día no nos podrá acompañar la doctora Ingrid, ya se estará incorporando la próxima semana, pero bueno, es una alegría aquí verlas a ustedes también. Gracias. Buenos días, Violeta, Alberto. Gracias. Queremos empezar, para unir la conversación, venimos de una entrevista con una especialista en este tema de los sismos. Y yo quiero pedirles una reflexión, no de la cuestión, bueno, por supuesto, y si sienten que tienen algo que nos puedan ustedes aportar sobre esta parte de las placas tectónicas y no sé qué. Yo más bien quisiera una reflexión más de tipo social. Hay algo que dijo la doctora Franco hace un minuto que decía, la percepción del riesgo corresponde mucho con la circunstancia de cada quien, de las personas. Y decía algo que es importante: si no hubiera nadie viviendo en este valle, lo que fue el Valle de México, el lago, no habría riesgo. Es decir, que si no habría tanta interacción social, ni tanta polarización, ni todo lo que hemos visto, lo que vivimos todos los días, no tendríamos reacciones tan extremas como las que hemos conversado en esta última hora. ¿Cuál es la reflexión, doctora Leticia Calderón, lo que nos ocurrió ayer y todo lo que ha seguramente leído y visto y escuchado? No, bueno, pues qué tema, ¿no? Como decimos en política, por lo menos no hay coincidencias, pero bueno, vaya, hay que entender que esto es una coincidencia y que ahí es más bien donde se pone a prueba incluso el calendario como un acuerdo social, porque en realidad, pues, digamos, coincide la época, septiembre, pero más allá de eso, pues sí, tenemos que verlo como una coincidencia de la naturaleza y no clavarnos con esa parte, porque también he oído cada cosa. Pero respecto a lo que dices, bueno, es muy claro y creo que es una contundencia lo que habrá dicho la experta, que el riesgo en términos humanos está porque nos toca, porque lo enfrentamos, pero bueno, no nos afecta cierto clima extremo si no lo estamos viviendo, y no nos afecta un huracán si no estamos en esa zona como humanidad o como colectivo en específico. Sin embargo, bueno, en la relación con los seres humanos, pues la realidad es que sí hay una cuestión del riesgo que tiene que ver no solamente con nuestra existencia en sí mismo, no digo, vaya, sino la manera, y creo que hacia allá es donde yo me enfocaría, y además porque Renata aquí también me acompaña en términos de comunidad que somos, en una cuestión que tiene que ver con cómo también en términos de responsabilidad política y social hemos hecho ciertas cosas que incrementan las posibilidades donde la naturaleza se ensaña más y que, no, digamos, no es culpa de la naturaleza. Es como cuando ahora esta retórica del cambio climático, que ya tiene la culpa de todo. Bueno, pero es que el cambio climático es producto de decisiones también políticas que tienen que ver con cómo se van, digamos, incrementando este riesgo del que tú mencionas, ¿no? En la entrevista. Y fíjate, por ejemplo, lo recordábamos ayer a propósito del terremoto del 2017, pero que coincidió desafortunadamente con esta fecha, y es que en la Ciudad de México, en ese 2017, solamente en la alcaldía Benito Juárez es donde se habían caído edificios nuevos. O sea, hubo un desastre, hubo una tragedia, pero la casualidad ahí no existe. El hecho de que donde habían caído edificios de cierto número de años muy recientes era en esa circunscripción. Entonces, ahí ya puedes ver donde el riesgo no tiene que ver con la existencia misma de la gente, o de la cantidad de gente, o de la manera como vivimos, sino también de la cantidad de situaciones que están detrás de la manera como se construye, la manera como se deciden cuestiones, tales como, digamos, incluso hasta los materiales que se permiten para construir, cuando nosotros tenemos una experiencia que se suponía el 85, que a muchos de los que tal vez nos escuchan, y bueno, a Renata misma, supongo yo, no le tocó vivirlo, pero realmente es una cuestión que nos tendría que haber marcado para siempre. Lo impresionante, Alberto, Violeta, Renata,
es que aun cuando había acuerdos de construcción, aun cuando eso era una cicatriz para nosotros, para una generación que al final de cuentas era lo único que podría heredarle a la siguiente, y es, esto lo vivimos y no nos tiene que volver a pasar, es que se relajaron las normas de construcción. Estoy hablando de la Ciudad de México en este caso, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí es donde también me lleva a otros temas que no voy a abundar, pero es cuando, no, los jóvenes es que traen otra onda, es que no, es que el que es corrupto o es el que es tramposo puede serlo siendo viejo, siendo joven, y eso es lo que hemos constatado en la Ciudad de México a propósito de este riesgo producto de los, en este caso, los sismos. Entonces, yo no me iría tanto por la dimensión de la naturaleza que desconocería en esa profundidad que la experta les comentó, sino en cómo magnificamos los riesgos como comunidad y sobre todo como responsabilidad política, que aquí no hay vuelta de hoja. Es evidente que hay decisiones, y fíjate que nada más con esto cierro, no es solamente una cosa de grupúsculos, que tienen además toda una intención de aprovechar la circunstancia, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pero concretamente algunas alcaldías, como es donde yo radico, la Benito Juárez, que es, bueno, una circunstancia también digamos, de contubernio que se ha ido generando a lo largo de mucho tiempo, sin considerar que es de las zonas de mayor riesgo en términos ya no solamente de los sismos, sino también de otras circunstancias climáticas, ¿no? Entonces, creo que ayuda a volver a ese tema. Yo siempre creo que lo banalizamos muchísimo. Ustedes saben que yo trabajo temas de migración como especialidad y también siento que ahí se le mete mucho la cosa esta. No es que es por cambio climático, es que ya hay más migración por... A ver, no. Por cambio climático habría que tener respuestas políticas y actitudes sociales y planetarias, pero como que me parece que a veces se usa también como un recurso muy facilón. Y lo digo, bueno, a propósito de lo que significa como tragedia un sismo, como el que afortunadamente no fue ayer, pero lo ha sido en otros 19 de septiembre para nuestra maldita mala suerte en términos de fecha. Gracias, Leticia. Renata, una situación que yo te quería preguntar es ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste en esto del sentipensar? ¿Cuál fue tu vivencia del día de ayer, del 2017? Y bueno, algo que nos compartía ahorita la doctora en sismología Sara Franco, es el cambio social que a mí me interesó. Digo, ella dio una explicación científica muy, muy interesante y profunda, pero también de este cambio social, que era lo que se refería Leticia, a decir, vamos a hablar en ese sentido. ¿Cuál ha sido o cuál podríamos explicarle incluso a la audiencia que ha sido el cambio que una vez que se presentan estos fenómenos desde el 85, el 2017 y bueno, pues el día de ayer, pues afortunadamente, como dicen, no ocurrió algo en términos mayúsculos porque pudo haber ocurrido por la magnitud, pero no ocurrió, ¿no? Pero ¿cuáles son estos cambios sociales que tú nos pudieras compartir, Renata? Sí, claro. Bueno, a mí me tocó en el Metrobús, yo iba al doctor y me tocó en el Metrobús. Entonces, primero es el primer terremoto, bueno, sí, ya no me sé las estas, pero un temblor fuerte que me toca fuera de mi bebé. Entonces, para mí fue un pánico así de solo quiero regresar a ver si está bien, y claramente no sirven las líneas. Entonces, eso para cualquier mamá o papá, pues es una situación de muchísimo estrés. Lo que a mí me llamó mucho la atención y creo que socialmente es interesante hablar, es que, bueno, uno me pasa en el Metrobús. Yo sinceramente pensé que había habido un error. Escuchamos las alarmas y una señora dice, está temblando. Y yo dije, no, son las alarmas, seguro, pues se equivocaron con el simulacro y pues se le volvió a botar la alarma y ya, o sea, jamás, ¿no? O sea, pensé que eso. Pero empezamos a ver gente salir muy rápido de los edificios, íbamos sobre Xola, y entonces le dicen, no, sí está temblando. Entonces el conductor se frena, que es el protocolo, y nadie puede salir del Metrobús, ¿no? Entonces a quien nos ha tocado en el transporte público, nadie sale por obvias razones, porque el conductor no sabe qué tan fuerte es el temblor, y entonces si abriera las puertas, pues todo el mundo hubiéramos salido volando, te sales corriendo y te atropellé, y ahora sí que sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, empezando con que esos protocolos que quizá de entrada parecen
y lógicos, pues tienen, por supuesto, una planeación por parte de las autoridades que tiene una lógica muy clara y es, pues, si le abro a la gente se sale corriendo por el miedo y lo pueden atropellar y sale peor. Lo segundo que a mí me pareció interesantísimo es, yo iba en el vagón de mujeres y muchas de nosotras nos dio un terror muy fuerte, ¿no? En específico una señora que estaba a punto de tener un ataque de pánico y otra que estaba muy asustada por sus hijos, empezó a decir, mis hijos, ¿qué pasó? Y entonces a mí me empezó a agarrar ese terror, entonces yo también empecé a llorar, pero que la grandísima mayoría sabe perfectamente qué hacer y cómo calmar, de una manera que pareciera que tuvieran entrenamiento ya, ¿no? Sobre todo aquí en la Ciudad de México. Entonces otra compañera agarra y dice, a ver, calmadas todas, vamos a respirar. Entonces algunas rezaban, ella conducía estas respiraciones entre todas, que logró calmarnos a muchísimas de nosotras, todas se daban la mano. Entonces esa solidaridad que ha generado estos fenómenos naturales dentro de nuestra sociedad, pues es algo dentro de lo caótico y horrible de un temblor. Es lindo ver ese compañerismo, ¿no? Que no sé si se vea en otros lados del mundo. Ahora, creo que esto, como bien decía Leticia, nos lleva a hablar de qué sí se puede hacer ante estos fenómenos naturales, que por supuesto no se puede ni predecir ni detener, pero sí se puede mitigar el daño. Y creo que lo que pasa mucho después del 2017, como donde bien mencionaba Leticia, se caen edificios en la Benito Juárez, que no tenían algunos de ellos ni siquiera año y medio, por ejemplo, el más emblemático, que es el de Zapata 56, que es un edificio que tenía literalmente, no había cumplido ni un año y medio y se cae. Entonces, hay un temblor que empiezan a decir es de 7.4, luego de 7.7, pues el terror justamente que sucede a la gente que vive alrededor de estas zonas donde en el 2017 se cayeron edificios, pues es, híjole, no se vaya a caer, ¿no? En lo que llega a esta revisión. Y por lo tanto creo que nos lleva a hablar de este escándalo que se destapó justo por un poco desde el 17, pero que se destapa mejor cuando explota en uno de los edificios nuevos aquí en la Benito Juárez nos damos cuenta de todo lo que se llama el cártel inmobiliario. Donde ha habido algunos responsables y ahorita muy brevemente toco esto al respecto, pero en específico en la Benito Juárez es relevante por lo que decía Leticia, porque fue la única demarcación en la Ciudad de México donde se caen edificios nuevos, ¿no? Por supuesto en la Cuauhtémoc se cayeron, en la Roma, en la Condesa, edificios pero muy viejos. Entonces, yo creo que sí es relevante regresar a este tema porque si bien afortunadamente no hubo derrumbes en este temblor, el modus operandi que tuvo cierto grupo de esta demarcación ha costado desgraciadamente vidas en el pasado y que estamos en una zona sísmica donde puede volver a suceder. Entonces es importante pues justamente que se sepa qué es lo que sucedió para que no siga sucediendo. Y en muy pocas palabras, para no agarrar más espacio, para quien todavía no lo tenga muy claro, porque en mi humilde opinión los medios de comunicación no tocaron este tema, excepto algunas excepciones, por supuesto, aquí se ha hablado. No se ha explicado bien de qué va el cártel inmobiliario y por qué sí tienen responsabilidad algunas autoridades locales en el derrumbe de algunos edificios. Entonces, en pocas palabras, lo que sucede es un esquema de corrupción entre desarrolladores inmobiliarios y los funcionarios públicos de más alto nivel y algunos de nivel medio aquí en la alcaldía Benito Juárez, en la cual los funcionarios de alto nivel aprueban indiscriminadamente permisos de construcción irregulares o ilegales, ¿no? Porque los protocolos de construcción están ahí y son bastante buenos, de hecho, en México, ¿no? El problema es que se dan irregulares. Uno de los ejemplos de lo que sucede es, por ejemplo, en edificios viejos. Hay un edificio emblemático en una de las colonias viejas aquí en la Benito Juárez, donde es un edificio viejo, aprueban y construir 2 pisos más arriba sin hacer cambios estructurales en el edificio, y entonces cuando viene el temblor del 17 se cae porque es demasiado peso, ¿no? Entonces esto nunca debió haberse construido, esos nuevos pisos, sin haber hecho un arreglo estructural en el edificio.
Los desarrolladores, a cambio de poder construir o más alto o edificios con menores regulaciones a las estructuras, o estos ejemplos que les menciono, donde construyen pisos en edificios viejos, le dan a los funcionarios, a los altos funcionarios, le dan a cambio departamentos y dinero que más tarde lavan mediante empresas fachada. Los desarrolladores cometen actos de intimidación, además, con muchos vecinos que no les quieren vender los terrenos. Entonces, para quien viva por acá se ha dado cuenta que han levantado muchos edificios nuevos donde antes había una casita o una casa de esas viejas, y esto pues lo amparan funcionarios de nivel medio que cuando los vecinos van a denunciar, pues también los intimidan diciendo, no, pues tienes multas, vas a tener que vender tu propiedad, si no te vamos a cobrar tanto dinero. Entonces, de esta forma, los altos servidores se han enriquecido ilícitamente y los desarrolladores pues han obtenido ganancias muy jugosas a costa de la calidad de la vida y desgraciadamente pues de la vida misma, como fue en el caso de 2017, y que, repito, creo que es relevante porque esto no, si bien hay personajes como Luis Vizcaíno que ya está en la cárcel, hay otros que están prófugos de la justicia, pues sí ha sido importante voltear a ver qué pasó aquí para que no se repita en otras demarcaciones de la ciudad y de otros estados, ¿no? Porque no quiero ser centralista como solemos ser los de la Ciudad de México, pero bueno, este escándalo que sirva para que no suceda en otras demarcaciones tanto de aquí en la Ciudad de México como del país. Yo creo que esa parte también es importante profundizar, doctora Calderón. Curiosamente, el día de ayer, las primeras planas y de varios diarios amanecieron pues con referencias a lo que ocurrió con la reconstrucción que empezó en 2017, y fueron varios los medios de comunicación tradicionales que coincidieron en que había o muchos faltantes o mucha corrupción. Y con esas noticias empezamos el 19 de septiembre. Ocurre este sismo y de nuevo lo que hemos visto estas últimas 24 horas, y por eso las preguntas me parecen pertinentes, las reflexiones que ustedes hacen, porque más allá de que haya un par de funcionarios de nivel medio que han sido sancionados por la autorización de permisos de construcción irregulares, todavía no veo yo, y quiero pedirle su reflexión, que estas pesquisas lleguen a otros niveles, y no me refiero solamente a Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno de Ciudad de México y que él apadrinó de una u otra forma este cártel inmobiliario y ha sido el responsable principal del encarecimiento brutal de la vivienda en nuestra capital del país. Me refiero también a estas empresas depredadoras que con su modo de construcción pues han puesto en riesgo a muchísimas otras áreas enteras por este proceso de construcción. Y ya para cerrar la pregunta, en 2017 nos comentaban en pie de página un especialista que no era coincidencia el que viéramos, por ejemplo, en zonas como la Colonia Roma, no sé si a ustedes les tocó verlo, en Benito Juárez también, que cuando empezaba una construcción había mangueras que tiraban y tiraban agua en la calle, y lo que hacían era básicamente vaciar esos mantos, esa reserva de agua que había, para que fuera más barato construir en lugar de hacer un pilote que respetara esa agua que había ahí, pues, y que de una u otra forma era como un sostén para el resto de las casas. Al quitar el agua, se hundieron las casas y los edificios permanecieron. Y es un sistema depredador de las empresas inmobiliarias de muchísimos millones de dólares que no han sido tocados, doctora. Una reflexión sobre esto. No, pues es que mira, ahora sí que del sismo a lo que nos toca inmediatamente. Y tienes razón que la referencia al 2017, que es la más inmediata, os digo, por la tragedia que significó para la ciudad, lo que vino acompañada después de un fondo de reconstrucción del cual se abusó, y es la hora en que no sabemos cabalmente las responsabilidades de esas personas, entre ellas el que entonces era alcalde, delegado en la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, que hoy es además funcionario o alto miembro del PAN. Entonces, sí hay responsabilidades que se tienen que asumir políticamente, pero también penalmente. Y me parece como con Al Capone, ¿no? Que hay muchísimos elementos, muchísimos, digamos, casos, porque además como vecinos estamos organizados de hace tiempo, pero ahora, ¿qué te puedo decir? El triple, ¿no? Porque justo además
que te toque o sea, que más que casualidad sea un grito para decir esto no puede quedar impune, porque ahora decía Renata, bueno, ¿cómo ha sido el modus operandi de estos grupos? Y el asunto es que esto es vigente. Esto está pasando ahorita, por lo menos en 50 edificios en la demarcación. En este caso estoy hablando de esta demarcación de la misma manera que Renata, a modo de ejemplo, pero porque es lo que conozco de manera directa y lo que estamos realmente, como digamos, alrededor de eso. Pero hay casos que hoy están haciendo exactamente eso y al mismo tiempo lo que vemos es, digamos, algo mucho más sofisticado. Por eso decía lo de Al Capone digamos, como referencia en el sentido de que a veces es muy difícil llegar a cómo lo hacen, cómo estas prácticas no se ven, no se pueden denunciar, entonces no es ilegal tampoco el hecho, construir no es ilegal. Y sobre todo cuando alguien tiene los permisos, cuando se le van aprobando, cuando al final de cuentas se supone que va a tener tantos pisos y ¡ay! Se les chispotearon otros 3, fíjate. Pero entonces ya como están construidos, ya no se pueden derruir, o sea, hay una serie de cosas que son como ya muy establecidas en términos de por dónde se le puede dar la vuelta, incluso sin que sea ilegal. Aquí el punto es que hasta que cometen una cuestión que parece mínima, como digo, mínima en términos de que no es lo grande que significa este negocio depredador, porque ese es el problema, que sea negocio no es ningún problema. Y además es también cierto, la ciudad va creciendo conforme nosotros mismos pues la vamos habitando, ¿no? Esto no puede excluir a quien quisiera venir y vivir en ciertos rumbos. El problema es cómo también toda esta dinámica ha ido, tú hablabas de incrementar los precios de la ciudad, exactamente. Lo que ha pasado es esto que conocemos como la gentrificación, que es este proceso que ocurre en todo el mundo, también, lo quiero decir, ocurre en todo el mundo en las grandes ciudades, que es que se va desplazando a la población originaria, pero el asunto aquí es cómo además hay prácticas no solo corruptas, digamos, mafiosas detrás de todo esto para irlo consiguiendo. Y aquí viene la parte, digamos, local. Tú ves de repente edificios enormes, construidos en este caso en la alcaldía, y que cada quien vaya poniendo sus ejemplos en la mesa, y están vacíos. O sea, la necesidad social de esa construcción tampoco es que la había. O son impagables, o lo que ocurre, lo que pasa mucho es que venden la mitad del edificio y tardan años en vender los otros 4, 5 o 6 departamentos o 20, los que me digan, porque pues justamente son departamentos excesivamente caros y entonces los que viven ahí acaban asumiendo el costo del edificio y la ciudad y cada uno de nosotros acabamos pagando por la vía de nuestros impuestos el hecho de que haya edificios enormes que sí consumen agua, que sí consumen todos los servicios que se necesitan, incluso el espacio público, pero que están vacíos. Y eso también nos lleva a otro gran tema, que eso yo no lo afirmo, pero lo pongo en la mesa porque está en la boca de todos, y es el lavado de dinero. Como una cuestión donde tú inviertes en construir y que no te da de ganancia inmediata porque no se vende o no lo pudiste vender, pero dices, entonces, ¿para qué construyeron si ese era el negocio? Pues porque también es una forma que se ha utilizado, o sea, que hay como muchas cuestiones que están en las preguntas y ahí paso el balón a lo que tú preguntabas, Alberto. Nosotros tenemos mucha esperanza de que la Fiscalía, que abrió la caja de Pandora, que quiere decir que tiene casos contundentes, que tiene, digamos, expedientes sólidos para ir realmente sobre estas pistas. Insisto, algunas pueden ser legales, pero la legalidad no quiere decir que no haya también una responsabilidad de parte de las autoridades, porque, por ejemplo, se supondría que la propia autoridad de la alcaldía estaría del lado de los vecinos y, por tanto, impediría, obstaculizaría o pondría en duda ciertas construcciones porque afectan, por ejemplo, en el barrio de Joco, ¿no? Porque la vida cotidiana, o sea, pondría ciertas medidas porque hablaría a nombre de la representatividad política que tiene, que es de los vecinos. Si no lo hace, aún en la legalidad, aún en la legalidad, porque esa es toda la cosa tan complicada de esto, ahí es donde la pregunta es, bueno, entonces no es es un gerente del cartel inmobiliario, no un representante político como sí son los alcaldes. Entonces, yo sé que debe ser muy complicado y lo sería para cualquiera, pero sí en este momento
el paquete fuerte no está en que si qué hizo o no hizo el cartel inmobiliario coludido con políticos o representantes, digamos, populares electos por la ciudadanía, sino qué va a hacer la máxima autoridad de una ciudad que sí tiene que observar que digamos, el llamado de atención para ponerlo en lo que yo insisto que no nos vayamos por ese lado de las casualidades de la naturaleza ni nada, pero que si esto no es un llamado para decir, ojo, y nada más se los digo, la ciudad en general, pero la alcaldía principalmente, está llena de cables colgando por todos lados, por las construcciones, por lo que sea. Si eso no es peligro, si la alcaldía no lo ve, si la autoridad en general no es capaz de ubicarlo como cosas de peligro, bueno, justo lo que ayer veíamos con el temblor, Renata, porque se tuvo que quedar en el Metrobús, pero quienes estábamos afuera, pues evidentemente ni a dónde hacerte porque se te cae encima cualquier cosa, ya olvídate los edificios, ¿no? Que tocamos madera y realmente debemos de estar agradecidos de que no hubo una consecuencia mayor dada la magnitud del sismo. Entonces, me parece que es una oportunidad para agarrar de una manera muy contundente esto que ya era como, bueno, revisemos lo de 2017, no, revisemos lo del día de ayer y lo que podría ser el día de hoy y podría ser el día de mañana para cualquiera. Y por tanto, te digo, ni siquiera ya me importan estos funcionarios corruptos que tienen nombre y apellido y todos conocemos. Y si no lo son, bueno, que lo demuestren, pero que se lo demuestren a la fiscalía. Y ahí todas las baterías sobre lo que corresponde a la autoridad de esta ciudad en términos legales, con documentos que a su vez, pues los vecinos, pues estamos como muy interesados en cómo se va a dar ese seguimiento. Alberto, Violeta, Renata. Sí, si me permites, Violeta, a propósito de lo que comenta doctora Leticia Calderón, en febrero, en pie de página, publicamos una nota que habla justamente de eso que usted mencionaba, esta duda que todos tenemos, ¿por qué se construyen tantos edificios nuevos, grandes, enormes, y están vacíos? Y esta nota que publicamos tiene una respuesta, y es que un especialista, ya colgamos ahí en el chat el vínculo a esta nota para que le eche una mirada. La respuesta es que quienes construyen o invierten en las construcciones nuevas que están vacías no están pensando en rentarlas o venderlas, sino que la finalidad es convertirlas en un activo financiero que permite conseguir más créditos, hipotecas y seguir construyendo y especulando. Por eso mi señalamiento a la responsabilidad también de los empresarios, porque las autoridades, sí, corruptas y cómplices algunas, del gobierno pasado, por ejemplo, pero ¿y los empresarios? Era el apunte. Perdón, Violeta, adelante. No, Alberto, me parece muy pertinente esto que tú señalas, porque además de todo lo que han aquí comentado tanto Renata como Leticia, que pues implica una complejidad enorme, pues también está este tema de las fibras financieras, ¿no? Que también esa es otra de las realidades en las que estamos aquí inmersos en la Ciudad de México e inmersas. Muchos de los edificios y de las plazas comerciales son fibras financieras, ¿no? Y entonces ahí es a partir del movimiento de cotización como activos financieras en los mercados bursátiles como se dan estas grandes ganancias especulativas, y que también, además de lo del lavado del dinero, además de lo del riesgo, también está esta otra parte, pues esta parte ficticia que realmente se vuelve muy real en términos de los posibles riesgos que puede llevar a hacer estas viviendas o estos centros comerciales para especular. Pero bueno, así es que es muy pertinente, Alberto, que tú lo pongas aquí en la mesa. Yo quería preguntarle a Renata. El día de ayer vimos que también se hizo tendencia a esto, ya nos decía Alberto, ¿no? De que estaban responsabilizando a López Obrador del temblor, pero que fue una realidad, ¿verdad? Ahorita ya lo estaba revisando Alberto, y que también se volvió tendencia esto del Fondem, y que se decía, si estuviera el Fondem, no se hubiera vivido el día de ayer así el temblor. Y uno decía, a ver, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿tú qué nos dirías al respecto? Esa sería una primera pregunta del Fondem, incluso por todo lo que generó su desaparición, Renata. Y dos, que tiene que ver con temas de corrupción, ya ahorita tú nos contarás. Y dos, con esto otro que también ahorita apuntaba
Leticia, y que, bueno, ayer recordábamos, por ejemplo, el caso del colegio Repsamen, que ahí se dieron los permisos, se tenía todo aparentemente en orden, alguien dio las autorizaciones y se construyeron pisos de más en un lugar donde no, y además en una escuela donde no se podían construir pisos de más y con determinado peso, y bueno, y se construyó aparentemente con los permisos, ¿no? Ya sabemos pues, cuál ha sido el destino de la dueña del colegio, pero eso ocurre y se repite en toda la ciudad, como insisto, como actos de corrupción. Y ahora este cártel inmobiliario que, bueno, yo tengo registrado hasta el momento 99, son inmuebles en la Ciudad de México, ya ustedes nos compartirán si tienen otros datos, ¿no? Pero son 99 los que dice la jefa de gobiernos que están implicados, y puede haber más. Y bueno, en este caso podría haber grandes riesgos que nos pudieran incluso llevar en otro, afortunadamente no ocurrió ayer, pero en otro sismo con una magnitud también intensa como los que hemos vivido en otros momentos, y que, como nos decía hace rato la doctora Franco, viviremos con ellas para toda la vida aquí en la Ciudad de México. Pues ¿qué tanto incluso podemos explicar estos riesgos y estas vulnerabilidades a partir de que se ha permitido la construcción de este tipo de edificios que insisto, Alberto ahí apunta ahí de manera magistral, que también son para especular, pero que tanto implica un riesgo real, latente, ya no ficticio, ¿no? Como ocurre con estos grandes centros inmobiliarios. Y el tema del agua, Renata, que también me parece que sale aquí de manera muy fuerte en todas las denuncias que se están haciendo. Buenísimo. Voy a tratar de contestar lo más ordenado posible. Empiezo quizá con justo el lavado de dinero que menciona Alberto, y los riesgos, no solamente, bueno, los riesgos que se derivan de esto. Justamente, como bien mencionaba ahorita Leticia, la Fiscalía pues sí tiene acusaciones hacia algunos exfuncionarios, en específico era él, y déjenme digo bien su nombre porque es un nombre complicado y no la quiero regalar, Nicías Aridijis, que era el exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano del gobierno de Cristian Monroeric, que fue delegado aquí en la Benito Juárez, y ahora es diputado local de aquí de la Ciudad de México por el PAN, pero que también estuvo en la administración de Jorge Romero, que, como ya bien mencionaba, es diputado federal, ¿no? De lavado de dinero tenía pizzerías, un montón de cosas, de empresas, fachadas en específico, pizzerías, cosas para estéticas, y había otra más, y dulcerías, ¿no? Aquí en la Benito Juárez. Ahora, esa es la manera en la que él lava el dinero de este modus operandi que ya mencioné. Eso va a la par, o es un esquema distinto al que menciona Alberto en la nota de pie de página, que es la manera en la que ya sea se lava dinero o se especula o se hacen negocios por parte de los empresarios inmobiliarios. Son dos esquemas distintos, ¿no? Lavado de dinero de los funcionarios son por el dinero que reciben por sobornos y por los departamentos. Pero las ganancias grandes, por supuesto, digo, no porque estas no sean millonarias, ¿no? Pero el grandísimo dinero está, como bien decía Violeta, en las fibras donde además de todo logran diluir la responsabilidad, porque si si la inversión está hecha por parte de una fibra, a veces también me parece que pueden poner dentro de fideicomisos, logran son dueños los fideicomisos de estas construcciones, entonces no existe una responsabilidad directa a un empresario, o ni siquiera a veces a una empresa, sino a una serie, a un fideicomiso, ¿no? Y digo, hemos visto muy claramente cómo en general los fideicomisos han servido como cajas negras, o sea, ahí está, nadie entendemos bien cómo funcionan, y entonces los empresarios y también en el sector público se han podido usar como cajas chicas, ¿no? El Fondem es otro ejemplo de esto. Entonces, el riesgo derivado de estos dos modus operandi que creo que era importante nada más separar, que son dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que en el modus operandi de los funcionarios públicos, pues claro, están involucradas las empresas, pero además las empresas también están especulando con la tierra, están haciendo todo lo que dice, bien menciona Alberto. Y esto, por supuesto, genera riesgos, como ya se mencionaba, de sismos, porque están mal construidos, porque nadie los revisó, nadie los reguló, pero también por el agua.
lo que sucede con estos edificios grandes es que, uno, donde antes vivía una familia con un agua y gastaba el agua de una casa, pues ahora hay un edificio donde viven 20 familias, ¿no? Entonces es obvio que o más, exacto. Entonces es obvio que la cantidad de agua que se ocupa en ese mismo territorio es muchísimo más grande. Y dos, lo que también denuncian muchos vecinos y vecinas, que ha sido bien documentado por algunos medios de comunicación, es que por supuesto, las cisternas que tienen esos nuevos edificios pues son gigantescas y acumulan una cantidad de agua que deja a las casas aledañas con muchísimo menos agua. Entonces, las casas viejas que tienen cisternas, o incluso los edificios viejos que tienen cisternas mucho más pequeñas, acaban sufriendo la consecuencia de tener estas nuevas construcciones. Entonces, eso nada más como para aclarar cómo estos esquemas de corrupción de ambos lados pues tienen, ni siquiera yéndonos tan lejos como las catástrofes que vimos en 2017, sino en la vida diaria de la gente. Ahora, ya pasando para cerrar al tema de cómo se usan las tragedias en este caso, por lo menos aquí en la Ciudad de México, afortunadamente no hubo tragedias, pero sí en otras partes de la ciudad del país hubo 2 fallecimientos y varias personas lastimadas que, bueno, tendrían que ser la prioridad de la conversación. Simplemente hablamos, supongo, acá de esta demarcación porque la conocemos bien tanto Leticia como yo, porque somos vecinas. El uso político de estos fenómenos naturales a mí me parece increíble, y yo quizá lo voy a explicar con una anécdota personal. Creo que define perfectamente cómo funciona la fobia que le tienen a veces al presidente, y que no permite tener conversaciones mucho más profundas de qué sí se puede mejorar, de qué sucedía con el Fondem, si servía, no servía. Parece ser que lo que sabemos del Fondem es que era una caja negra y que en realidad no solucionó muchas cosas, y que ahora que se manejan las cosas de manera distinta, no es como que digamos, híjole, ¿dónde está el Fondem para que nos haya salvado de todas las tragedias? Y básicamente lo vimos mucho en redes sociales, pero en mi chat familiar, la familia de mi papá son panistas, así de hueso colorado, y entonces decían justamente que pues estas supersticiones de que invocamos al temblor, y por hacerlos, pues esas cosas, ¿no? Que no, pues no están basadas en la ciencia, y que entonces mejor, en vez de usar nuestra energía en invocar a los temblores el 19 de septiembre, deberíamos invocarlas en que AMLO renunciara. Y esto lo vimos por todos lados, como cómo lograr mover la conversación de algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con AMLO, ni con Claudia Sheinbaum, porque también vi mucho acá en la Ciudad de México, hacia allá, cuando en realidad reaccionaron de manera, ambos, nos pueden caer bien o mal, pero ambos reaccionaron de manera responsable, seria, a explicar lo que estaba pasando inmediatamente con sus diferentes formas de comunicar. AMLO con sus mensajes, enseñando las llamadas en vivo, y Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa como muy institucional, pero ambos informando en tiempo real qué estaban haciendo cada autoridad local, federal, para atender este fenómeno. Y sin embargo, se usa dentro de cierta parte de la oposición, con una irración, de verdad con una fantasía, voy a llamarle, que si yo de repente digo, si alguno de este lado de los que simpatizamos con la 4T saliéramos a decir una fantasía de ese tamaño, de verdad que nos cancelarían en todos los espacios por irracionales, porque caeríamos dentro de ese estereotipo que nos suelen poner de que somos irracionales, rupestres, tontos, pero que de pronto del otro lado se puede escuchar respuestas así como de, es que deberíamos de invocar, pero mejor que se fuera AMLO, sin que nadie diga así como, híjole, de verdad, el nivel de conversación al que estás llevando este tema es inverosímil, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nada más cerrar con eso y ver qué opina mi compañera. Pues, doctora, si quiere que comentar algo más sobre este tema antes de pasar al siguiente que tenemos agendado, que se tiene que ver con esta decisión de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública, concretamente la Guardia Nacional, que se
se extienda su participación dentro del ejército. Hasta 2028 esta iniciativa se va a votar en el Senado entre hoy y mañana, después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados. Yo quisiera dejarle de una vez la pregunta a reserva, por supuesto, si quiere usted comentar algo más sobre este tema del cartel inmobiliario. Los riesgos que hay de que tengamos a las Fuerzas Armadas como parte del control operativo de la mayor policía del país, que es la Guardia Nacional. Y lo pongo en un tema muy concreto que usted y yo conocemos, bueno, usted conoce bastante bien, y yo le hago algún esfuerzo por ahí, que es la migración, doctora. Las cifras de detenciones de personas migrantes que han entrado a México de manera irregular son espectaculares en términos negativos. ¿Por qué? Porque ya han rebasado ya prácticamente en lo que va de este gobierno a la cantidad de personas migrantes detenidas en los gobiernos anteriores. El gobierno actual ha detenido a una cantidad mayor de migrantes, de las que detuvo Felipe Calderón, de las que detuvo Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto, que hizo casi lo mismo, y se acerca mucho ya prácticamente al gobierno de Fox, que fue el que ha sido mayor número de detenciones. Andrés Manuel se perfila, el gobierno de Andrés Manuel, a ser el gobierno de mayor detención de migrantes de la historia de México, y el 70% de los migrantes han sido detenidos por la Guardia Nacional. Estas dos reflexiones, doctora, si usted quiere agregar algo más del cartel inmobiliario y sobre este otro punto. Híjole, es que me pusiste muchos temas en la mesa y la verdad es que no me quiero perder con el de migración, pero déjame decir algo de lo del cartel inmobiliario. Si de algo el sustote que nos llevamos ayer y digamos la alarma que significa en términos de comunidad sirve para activar y activarnos frente a esta actitud depredadora que violenta hasta el Estado de Derecho, por lo menos en lo que inmediatamente podemos ver, bueno, pues que esa casualidad ya sirva de algo para la autoridad y para los vecinos. Entonces yo diría que mal haya que haya ocurrido, pero que sea para bien el que al recordarlo estemos otra vez diciendo no es una cosa solo de memoria, sino de presente. Entonces cerraría con eso la reflexión del cartel inmobiliario, que creo que nos da para discutirlo mucho y a nivel nacional, porque ni siquiera es solamente en nuestra ciudad, pero aquí es como muy macabro, muy visible. Y de lo otro, bueno, tendría muchísimas reflexiones, pero no quiero dejar lo que estás diciendo de migración solo por un detalle estadístico. Puede ser que haya más detenciones en el actual gobierno, incluso que se rebasen, dado faltan 2 años de gobierno. Pero el asunto también tiene que ver con el flujo, pues la magnitud, comparada al año de Fox, al sexenio de Fox que mencionabas. O sea, hoy hemos visto que el flujo de personas que buscan llegar hacia Estados Unidos sobre todo, e incluso personas que buscan solicitar quedarse en México, es exponencialmente mayor por sobre cualquier otro número anterior. Y tiene que ver con la circunstancia incluso planetaria, ¿no? Ahora la guerra en Europa, después la pandemia, o sea, sí hay circunstancias que no hacen comparable el número. Lo que sí tendríamos que digamos, cuestionar, y ese sería más mi cuestionamiento de ese tema, pero no me quiero desviar tanto porque de ahí me agarro y no me salgo, es el asunto de las detenciones. En México, desde el 2008, la migración sin documentos solamente es una falta administrativa, no merece detención. Y por eso en nuestra ley es otro caso semejante, ¿Cómo es legal lo que le llaman, digamos, retención, o usan eufemismos, ¿no? Cuando hay una clara detención en términos de privación de la libertad de la persona sin causa justificada, salvo el hecho de ser migrante. Y eso en nuestras leyes no es legal. Entonces, creo que es un tema para discutirlo muy ampliamente, Alberto, porque para mí sí es como que una cuestión donde no hay ninguna justificación, porque al final de cuentas, y se los digo con conocimiento de causa, las personas que se lo proponen logran llegar a Estados Unidos, y hoy tenemos una situación, es el llamado en la frontera de Estados Unidos, ni siquiera ya es en México, de una población sin precedentes, en números también, venezolanos, cubanos y nicaragüenses que están llegando a la zona del Paso, Texas, que conozco muy bien, y que de ahí ya se están dirigiendo hacia el norte, donde está la mayor comunidad de esas naciones, de números muy recientes, ¿no? De presencia muy, muy reciente. Entonces, estamos hablando de una dinámica
que no es comparable, pero sí podríamos entrar a discutir lo que es la política migratoria en México, y creo que daría para hablarlo por sí mismo, y no me quiero ir por ahí porque me gustaría hablarlo a profundidad, pero tampoco quiero dejar el otro tema. Entonces, me agarraste ahora sí que con los dedos en la puerta, ¿no? Porque... No, perdón, doctora, yo lo quería poner como un ejemplo de riesgo que es mi percepción, por supuesto, el riesgo de tener a una policía grande, enorme, la más grande que ha tenido México, como es la Guardia Nacional, bajo una instrucción, capacitación y ordenamientos militares que van justamente con este objetivo muy claro que hacen los militares. Y una muestra, pues, es este sellamiento durísimo de la frontera sur y norte también, porque tampoco dejan seguir los migrantes. Pero la pregunta era, como un ejemplo que ponía, la pregunta es su reflexión sobre esto que va a ocurrir en el Senado y los riesgos, consecuencias de tener a una Guardia Nacional instruida, capacitada y operando bajo las Fuerzas Armadas. No, pero fíjate que es muy bueno el ejemplo ahora a propósito de lo que dices, porque para mí en la retórica y lo que vimos ayer en la noche, ¿no? Ya casi madrugada con todo este tema del debate y la aprobación ya en comisiones de que avance lo que será mañana la votación ya para esta prolongación del tiempo en que siga el esquema de la Guardia Nacional, ¿no? Fíjate que justo para mí como ciudadana así de a pie que ve estos temas, sí te diría que ahí es esa confusión, porque la Guardia Nacional no es el Instituto Nacional de Migración, ¿eh? Y entonces, a ver, ¿y dónde está la diferencia? O sea, yo me estaba quejando del Instituto Nacional de Migración, no había ni hablado de la Guardia Nacional, que está ahí, que detiene, pero ya lo que se les pasa, se enfrentan al Instituto Nacional de Migración. O sea, entonces tenemos una confusión, para mi gusto, de repente digo, ¿por qué no hay un cuestionamiento a la autoridad y a la impunidad que puede tener esa autoridad, sean militares, sea Instituto Nacional de Migración, sean policías? O sea, como que a mí me parece que por lo menos se ha traducido en términos del debate público en militares malos represores, y que mira que ni me le busques tantito, porque yo soy como parte de ese discurso de esta generación que creció con esa retórica, pero al mismo tiempo, y por eso este país es tan complicado, militares que han hecho un trabajo de sostén, ahora con lo de los sismos, bueno, ni más ni menos que sabemos bien que se echa a andar todo ese procedimiento de apoyo desde una estructura muy organizada como es también, pues, los militares. Entonces, es toda esta retórica de militares malos. Bueno, entonces, ¿por qué no alguien dice de esa oposición, pues, que desaparezcan las Fuerzas Armadas? Si México no se tiene que defender desde el extranjero, porque somos un país en paz, y porque además Estados Unidos se supone que nos quiere tanto, ¿verdad? Digo, ahí está la discusión. Bueno, entonces no necesitamos un ejército. ¿Por qué no se dice eso? O sea, pues obviamente, porque no es cierto, porque se necesita todo también este tipo de estructuras, y porque los estados tienen el estado contemporáneo es parte de en lo que se recarga su poder. Entonces, a mí me parece que esa retórica de si es bueno o malo, y civiles, entonces buenos, cuando siempre hemos tenido un gobierno civil desde hace por lo menos 50 años. Entonces, como que eso se vuelve tan infantil que no permite entender el fondo del debate, que puede ser y tiene consecuencias de bastante interés. Ahora, yo nada más quisiera decir por la votación que se dio ayer. Fíjate que fue muy interesante, y se los comento a quienes no lo vieron. Digo, a mí me pareció que lo que vimos ayer fue una avanzada de lo que seguramente será el debate de mañana, ya a nivel del Pleno, y que necesita 3/4 partes de la votación de quienes estén presentes mañana en el Senado, ¿no? Para que pueda ser una reforma constitucional. Pero lo interesante es que ayer ya se oyeron las voces y los argumentos de uno y otro lado. Digamos, la verdad, los que defendían no defendían nada, simplemente decían, bueno, por la patria y porque se necesita y por la necesidad. No eran muy sofisticados los discursos, no me pareció ninguno, sino más bien constatando que avanzarían con aprobar la reforma. Los discursos en contra, pues es que había variopintos, y ahí me llamó mucho la atención uno que era muy digamos, interesante, pues, por decirlo de alguna manera, Germán Martínez, que ha ido de un lado al otro, y en el cual, bueno, se quejaba amargamente también contra lo que había dicho algún general, y que entonces él se había sentido aludido, y entonces ya se sentía como que a lo mejor lo iban a oprimir.
como muy alarmista en esa parte, pero bueno, estaba hablando con todo el derecho que le da además el fuero, que no lo tenemos nosotros, y otros como Claudia Ruiz Massieu también en un discurso, pues que no correspondería, según yo, también a una parte del debate que el mismo partido del que ella milita, pues está teniendo al interior de su bancada. Y por otro lado, digo, creo que es la nota más interesante a nivel también de los medios o de las redes sociales, pues el voto en abstención de Silvana Beltrones, la hija de Beltrones, no hace tanto tiempo, digamos, evidenciada por un recurso en miles de millones de pesos, no para pesos, en dólares, de una inversión por ahí sin mucha claridad. Entonces, ¿cómo? Lo que estamos viendo es en vivo y a todo color, en transparente y desnudito, la manera en que cada uno de los políticos dice algo, pero que tiene compromisos, acuerdos y una serie de digamos, tratos que se están empezando y se dejarán ver. Yo creo que va a ser muy interesante, hablando como radiografía de política, más allá del debate en sí mismo, que insisto, creo que nos han metido en una cuestión tan básica, buenos, malos, a ver, te digo, si de veras son tan malos, pues vámonos, a todos a exigir que se desaparezca eso. No tendría razón de existir incluso. Sabemos que ese no es el debate. Entonces, sí creo que este escenario de mañana, más allá de quién aprueben o no aprueben, va a vislumbrar el tipo de alianzas y el tipo de momento que estamos viviendo, porque estos mismos políticos se van a realinear. Hay uno, el último que los menciono, porque la verdad a mí me parece fascinante, la señora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional, que digamos, también revisando la lista de los plurinominales de cada partido que se las traía por acá, digo, porque algunos han ido cambiando y todo, pero es muy interesante, ¿no? Porque las voces más vociferantes, más presentes, que oímos y conocemos más, todas son pluris. Y con razón también no quiere la reforma electoral, ¿no? Porque ya les entró el miedo que por ahí, y me refiero a pluris designados, o sea, por cuota, por regalo, por comisión, y por eso estás ahí, por mí, ¿no? Entonces, ese punto es interesante. Ella es pluri, por supuesto, pero aquí el detalle es que ella le escribe un tuit a Vanessa Rubio, la subsecretaria de MIT, y le dice, regresa para votar mañana. Bueno, para empezar, no se puede hacer eso en términos de tiempos legales, pero bueno, a lo que ha llegado el PAN en su necesidad de buscar aliados a la parte más contraria a ellos, que era justo el grupo contra el que pelearon electoralmente hablando en su momento. Sabemos que pues, no, que esa alianza estaba desde hace tiempo, pero me parece que es políticamente fascinante el momento que estamos viviendo, la manera en cómo se dio este debate de ayer, y al final que se aprueba para verlo mañana en vivo y a todo color en términos en el pleno. Y por supuesto, y le cierro aquí, Alberto, que si a mí me dices, hay que cuestionar, no sé si desaparecer, pero digo, algunos lo han afirmado, ¿no? El padre Solalinde en su tiempo lo decía, hay que desaparecer al Instituto Nacional de Migración. Es todo un debate en la parte de los migrantólogos, pero sí me parece que habría que revisar qué significa la autoridad, porque la autoridad sí está actuando en muchas ocasiones amparada en lo legal, pero en realidad, ilegalmente hablando, lo está haciendo también. Gracias, Leticia. Pues se nos está terminando el tiempo, Renata, pero yo quisiera una reflexión tuya. Esto ya pasó en Cámara de Diputados y ahora está en el Senado, y aquí está en cuestión la alianza, está también en cuestión incluso las elecciones del Estado de México y la propia presidencia, lo que se va a debatir en el Senado. No solamente es esta discusión si se está militarizando el país, si hay un militarismo, sino también está esta parte de este futuro político. ¿Qué decir al respecto, Renata? ¿Cuál es tu valoración? ¿Se necesita además la mayoría calificada por esta reforma constitucional? Y bueno, entonces, ¿cuál sería el escenario político y tu reflexión al respecto? Claro, creo que en términos de la alianza es muy interesante ver la reacción del PRI, porque claro, ellos
gobiernan tanto el Estado de México como Coahuila, que son las siguientes elecciones. Entonces, creo que su cálculo, porque sinceramente hasta ahora no creo que sus respuestas vengan por convicción, sino su cálculo es más bien, híjole, si votamos en contra, en las elecciones narrativamente esto nos va a costar carísimo, porque la gente no quiere que el ejército se salga de las calles, ¿no? Y ahorita entro un poquitito muy rápido a ese tema, pero electoralmente votar en contra, creo que el cálculo del PRI es, esto nos puede salir carísimo en el Estado de México y en Coahuila, que son los últimos 2 estados que nos quedan. No están en esa posición el PAN, ¿no? Entonces creo que ahí sí la alianza puede costar, va a ser muy interesante ver si se sigue rompiendo. Yo creería que sí. Yo creo que sí, el PRI le sale mucho más caro alinearse al PAN que en este caso en específico y con el contexto electoral que se les viene enfrente. Y yo nada más para cerrar, a mí me gustaría un poco abonar a lo que ya mencionaba Leticia, justo de esta minimización a consignas de toda esta discusión que es muy compleja, muy, muy, muy compleja, y que flaco favor hace quedarnos en consignas y no profundizar un poco más. Y creo que parte de que no se ha profundizado es que tanto quien argumenta a favor y quien argumenta en contra ni siquiera han leído la iniciativa. Incluso he visto... y me da vergüenza decirlo, pero he visto diputados de Morena que han hecho confusión, o sea, han mostrado que no han leído bien la iniciativa por la que votaron, porque parte de su argumento, y ahorita explico qué es lo que dicen, que claramente hay un error conceptual que no es menor. Este error que creo que es importante, bueno, ahorita lo menciono para no hacerme bolas, porque aquí tomé notas para no irme por todos lados. Primero, me gustaría nada más abonar un poco en lo que decía Leticia de militares igual a malos y civiles igual a buenos. Bueno, por supuesto que sobran ejemplos de cómo los militares han actuado de manera incorrecta. Ayotzinapa, el 68, Tlaxcala, Atenco, o sea, no cabe duda que han actuado de manera horrenda y que esperemos que estas investigaciones que ha hecho la comisión, creo yo, de manera muy importante, y estas detenciones continúen para que a la par de que se está solucionando esto de una manera cuestionable y que, repito, se debe debatir, pues sí se empiece a construir una memoria histórica que no habíamos visto tanto con la Comisión de la Verdad como ahora de manera paralela con el tema de Ayotzinapa. Ahora, esto de que también se fetichiza a los civiles, como si los civiles no tengan cola que les pisen, es que por supuesto que también, ¿no? La Policía Federal es el caso más obvio que se ha repetido una y otra vez, porque es cierta, ¿no? Al final de cuentas, alguien que está presuntamente, que está acusado por presunto vínculo con el narcotráfico, estaba a cargo de la Policía Federal, ¿no? Y eso no es menor. Entonces, y no solo eso, creo que hay otros ejemplos, si nos queremos salir un poco de México. El ejemplo de la policía en Estados Unidos es un gran ejemplo de cómo lo civil no siempre significa apego a los derechos humanos. La policía en Estados Unidos, las policías locales son civiles y tienen uno de los índices más altos en materia de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y son civiles, pero pues están bastante militarizadas. Basta ver el armamento que tienen las policías locales en Estados Unidos. Sin embargo, son mandos civiles, y esto no significa necesariamente que no haya violaciones a derechos humanos. Eso tampoco significa que tengamos que decir y romantizar que las Fuerzas Armadas son lo máximo. Repito, por supuesto que no, hay ejemplos gravísimos de violaciones a derechos humanos. Ahora, lo que dice Leticia sobre si se necesita o no un ejército, creo que sería parte importante de la conversación, que si saliéramos de las consignas nos podríamos estar profundizando en esto, ¿no? Y yo creo que sí es un buen momento para decir, claro que no se necesita un ejército tan grande. Y creo que parte de esta propuesta, sin defenderla, porque no, por cuestiones de tiempo y porque creo que hay matices importantes que hacer, pero sí creo que hay algo, y aquí lo vinculo a que no se ha leído con detenimiento la iniciativa, es que parte de esta propuesta de la Guardia Nacional, que creo que hay muchas críticas válidas y sobre todo muchas exigencias válidas de cómo generar mecanismos para rendición de cuentas,
pero sí hay una parte que a largo plazo implicará disminuir el ejército. Y aquí les va esta parte que repito, vinculo a la falta de lectura. Juan Pablo Morales hace un gran texto, creo yo, explicando justo esto, y ahí lo acusaron de que estaba defendiendo la Guardia Nacional, pero en realidad solo estaba explicando lo que dice la reforma. Y es que en realidad lo que dice la reforma es, a ver, no es que el ejército esté absorbiendo a la Guardia Nacional, y ese es el error conceptual que incluso diputados de Morena han hecho. La Sedena absorbe administrativa y operativamente la Guardia Nacional, pero la Sedena tiene 3 corporaciones ahora: la Guardia Nacional, el Ejército y las Fuerzas Aéreas. Estas 3 corporaciones tienen objetivos distintos y van a tener comandancias distintas. El Ejército tiene su propio entrenamiento, adoctrinamiento, etcétera, las Fuerzas Aéreas otro, y la Guardia Nacional tendrá, y en sus objetivos explícitamente lo dice, y por eso repito, es importante, no solamente es un error conceptual, bueno, me equivoqué y en vez de decir Sedena dije Ejército. No, es que sí es importante hacer la distinción porque en la iniciativa justamente explica que la Guardia Nacional es una policía militarizada, pero es una policía y por lo tanto sus objetivos es el orden social, la búsqueda de la paz, proteger la vida y la propiedad privada, cosa que no tiene como objetivo el Ejército. Entonces, es por eso que sí es importante que tanto opositores como quien defiende esta iniciativa, que bueno, ahora ya en el Congreso ya pasó, sí tendrían que haber hecho esta distinción porque es relevante en términos legales. Ahora, hay una crítica válida sobre, bueno, claro, pero quien conforma la Guardia Nacional son exmilitares, son gente mayoritariamente del Ejército y de la Marina y algunos policías federales. Claro, porque no hay de dónde sacarlo, ¿no? Pero esta reforma justamente busca que a partir de ahora el reclutamiento que hace la Guardia Nacional y el adoctrinamiento que hace, incluso de esos militares o del Ejército que se pasan a la Guardia Nacional, sea distinto al del Ejército, ¿no? Entonces creo que esa aclaración es importante para poder discutir, y de ahí se vale estar a favor, en contra, tener matices, pero que creo que ni siquiera se avienten, ni siquiera porque en la conversación pública están 3 consignas: no a la militarización, el Ejército ya se apoderó, cosa que, repito, es importante hacer esa diferenciación. 2, sí al mando civil, es la segunda consigna, sin traer consigo una respuesta hacia qué se hace para que ese mando civil no acabe siendo otro experimento más como fue la Policía Federal. No he escuchado yo dentro de la oposición, que creo que es válida la crítica del mando, sin embargo, yo no he escuchado una respuesta. Ok, perfecto, que sea un mando civil. ¿Cómo le haces para que no acabe siendo la Policía Federal? A mí por lo menos no me queda claro, ¿no? Me encantaría tener una respuesta, pero dado que todo se ha quedado en consignas, no hemos escuchado una propuesta sólida. Y 3, por supuesto, hemos escuchado otra consigna, que es sí al fortalecimiento de las policías locales, incluso por parte de gente como Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, diciendo que él estaba todo a favor del fortalecimiento de las policías locales. Bueno, pues hablan como si no gobernaran uno de los estados más peligrosos más violentos del país, que es Jalisco. Entonces, a mí me sorprende que la gente que sale a decir sí al fortalecimiento de las policías locales no esté aplaudiendo, por ejemplo, uno de los casos exitosos de policías locales fortalecidas, que es el de Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí me parece que esa consigna desnuda, que más que una propuesta, es una consigna política, porque si en realidad quisieran el fortalecimiento de las policías locales, uno, aquellos que lo hacen, que lo piden, lo estarían haciendo en sus estados, cosa que no está sucediendo, y 2, estarían reconociendo el trabajo de la policía local aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México, que sí que se ha fortalecido, sí que se ha profesionalizado, y por lo tanto hemos visto resultados favorables en materia de crimen de alto impacto. Y no se reconoce, y por lo tanto a mí me huele a que es meramente una consigna y no un análisis serio, que creo que, dadas las implicaciones de esta reforma, y mañana, bueno, que ya pasó en el Congreso, pero que en la Cámara de Diputados, pero que ahora se va al Senado, pues sí requeriría un análisis mucho más minucioso y más responsable de ambos lados. La verdad es que es un tema bien polémico, porque en este debate, como bien dices, Renata, pues se mezcla
muchísima hipocresía de parte de algunos miembros de la oposición, la verdad, que en este afán de cuestionar todo, se les olvida que fue uno de ellos el que puso a los militares con uniforme de policía, Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el que primero en 1995 sustituyó a todos los elementos de la Policía Judicial Federal por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, e inclusive algunos elementos de los llamados GAFES, que eran un cuerpo de élite entrenado por los boinas verdes, y que una parte de ellos terminó como el cartel de los Zetas, la Guardia Armada de El Costroso, como le decían a este líder del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, el mata amigos, que los reclutó. Y bueno, ya tenemos aquí la gran historia. En este debate hay muchísimo que contar, y yo creo que lo importante es detenernos un poco y analizar nuestra realidad, y a partir de ahí, pues empezar a tratar de cambiarla, porque sí es cierto, es peligrosa la militarización de una corporación policíaca, pero ni modo, tenemos una herencia, yo sí le pongo el término que el presidente no quiso utilizar en la mañanera, una herencia maldita del PAN y el PRI, que nos dejaron este país en la mayor espiral de violencia en la historia de este presidente de México. Ya se nos acabó el tiempo. Violeta, muchísimas, si quieres tú despedir a nuestras queridísimas invitadas de esta mesa tan bien recibida. Pues les damos las gracias, realmente ha sido muy interesante la conversación, y sí, Alberto, como dices tú, es un tema muy polémico, pero se me hace muy pertinente las observaciones que hacía Renata. Yo ya había tenido la oportunidad de escucharla con nuestro querido Jesús Escobar con esta reflexión que me pareció muy pertinente y muy acertada, así es que pues